esas dos personas que ven ahí, Tino y Jörg, están a cargo, son la cabeza, los líderes del partido. Y ahí vemos la representación que tienen actualmente a nivel europeo, a nivel de las Länder, y también vemos que es un partido relativamente joven, es un partido que también empezó muy unido y después, al avanzar el tiempo, presentaban hasta entre ellos algunas diferencias ideológicas y entonces se subdividían. Bien, ¿de qué se trata? Ellos proponen a nivel EU, a nivel europeo, como son nacionalistas y de extrema derecha, ellos sostienen que Alemania necesita una identidad, ¿no? Que al abrirse tanto a Europa y al mundo, se pierde identidad de ellos, entonces ellos fundamentalmente abogan por salir de la EU, por decir, si Alemania tiene su identidad, ¿por qué no fomentarla y por qué no protegerla? Eso, digamos, a grandes rasgos. Y se caracterizan siempre por este tipo de carteles, de Sprüche, de manera de encarar su política, que siempre llaman la atención y generan ruido y van al choque. Por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Sí? ¿Está motivado, digamos, la fundación, no sé, o se me viene a la cabeza con esta decisión que toma Angela Merkel de abrir fronteras para los inmigrantes, particularmente sirios? O sea, por ahí se puede tal vez asociar más que nada, digamos, su lema de la identidad, o viene de antes, o no sé. Bueno, no sé de cuándo exactamente surge eso, pero sí el argumento reiterativo de la Alternative für Deutschland es siempre que los extranjeros que vienen a Alemania, por lo general persiguen quedarse, persiguen trabajar y persiguen hacer uso de las Leistungen, ¿no? de los beneficios que brinda Alemania, y eso lo pagan los alemanes. Uh-huh. Entonces eso ya no está bien visto por este grupo de políticos, entonces ofrecen justamente, bueno, el primer paso, ¿no? Irse de Europa, ganar el nacionalismo y, por ejemplo, reinstalar el Bundeswehrpflicht, ¿no? O sea, que sea obligatorio volver a hacer ¿cómo se dice? El ejército, la colimba. La colimba. El servicio militar obligatorio. El servicio, exacto. Eso. Pasó tanto tiempo que ya ni me acuerdo la palabra. Entonces, eso plantean ellos. ¿Qué pasa? Todo lo que plantean ellos es controversial, ¿no? Porque también es hasta en un nivel casi indefendible. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos sostienen que, por ejemplo, el cambio climático es un mito, no existe. Se basan en que el carbono, las emisiones de carbono son partes de la vida, y esas emisiones son naturales y tienen que estar, y hay que concentrar los esfuerzos no en la Klimapolitik, sino en otras cuestiones, o derivar gastos de esto a otras cuestiones. Andrea dice, suena a Trump, realmente, ¿sí? Deben ser también terraplanistas, tal vez, o no sé, supongo que yo también anti la idea de cuarentena. Yo cuando inspeccioné la website de la AfD, no decían que eran terraplanistas. Bueno. Entonces no voy a decir que son terraplanistas. Pero sí decían estas cosas, ¿no? Que el cambio la globale Erderwärmung es un cuento. Entonces, que es mejor usar la nafta, usar los recursos que hay en el planeta, y que ellos se van a renovar. Uh-huh. Eso es, digamos, lo que sostienen. ¿Qué pasa?
van más allá del clima y también tienen algunas políticas relacionadas a la familia, Geschlechterpolitik und Familienpolitik. Y acá también vemos una tendencia muy antifeminista y también homofóbica, ¿no? Porque ahí claramente nos están diciendo que el futuro necesita familia, que está constituida de manera tradicional. Padre, madre, niños, ¿no? Vater, Mutter, Kinder. También, como les decía, es muy, o sea, hay una diferencia, ellos plantean una diferencia entre el hombre y la mujer, diferencia, ellos argumentan biológica, que es argumentable, pero la trasladan en políticas que diferencian también más allá de lo biológico, ¿no? Y claramente es el ejemplo antifeminista. Eso es uno de los carteles. Vamos a ver un poco más relacionados a la migración y al asylpolitik, que esto ya es claramente muestra que son un poco antisistema, también anti-islam, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que el burka es lo que usan las mujeres, entonces, por ejemplo, a la derecha dice que wir stehen auf Bikini statt burka. Eso es claramente una publicidad, un placat que generó mucho furor. También hacia las migraciones plantean reformar los derechos del asylrecht y las estadías que tienen la gente que llega y tienen 48 horas para estar en Alemania y todas esas 48 horas tienen que ser tratados con una cama, con medicina, con alimentos. Todo eso son costos para el Estado. Entonces, como vemos ahí, dice que ese dinero de los migrantes que vienen huyendo de otro país, ya sea legal o ilegal, son costos. Entonces, por ahí se puede ajustar y se puede mandar a las rentes, a las jubilaciones y mejorarla. Y también sostienen que Deutschland tiene una identidad propia y que no necesita abrirse al mundo y mostrar ciertos colores, como se ve en el del medio, porque ellos ya poseen suficientes colores. Esas son palabras, digamos, textuales, que hacen que dicen los políticos defendiendo este tipo de carteles. Sigue más allá de esto, ¿no? Y ellos plantean también reformar el Waffengesetz, o sea que los alemanes tengan mejor y más fácil acceso a las armas, obviamente diciendo que sirven para la casa, sirven para la defensa propia. Pero es controversial, ¿no? Porque normalmente se necesita, para pedir un arma, se necesita o estar registrado como en la Bundeswehr o en la policía, en alguna fuerza, o también algún permiso especial a través de un test psicológico, un test de aptitud física, de conocimiento de cómo se usa, y eso no está bien visto. Entonces, por este partido, entonces desean un poco hacer más laxo eso. Y también, haciendo un poco referencia a la DDR 2.0, cuando se reunieron hace poco, el año pasado, las tres grandes potencias, digamos, de la AfD, o sea, que son Sachsen-Anhalt, Sachsen y Thüringen. Ahí se reunieron en algún lado de Sachsen y plantearon en Twitter, creo que era, o en una entrevista, públicamente dijeron que se sentían tan bien como en una reunión de la DDR. Y ese tipo de oraciones es lo que les gusta decir para llamar la atención, para generar furor, y esa es también lo que proponen ellos, ¿no? Una especie de organización estatal parecida o inspirada en lo que es la
lo que era la DDR, la Friedliche Revolución, que es la que se llama, ¿no? ¿Qué pasa? AfD COVID. Bueno, esa es una foto de Magdeburg que se hizo hace un par de meses, de donde ellos llamaron a levantar a los alemanes a que visiten esta asamblea, esta reunión convocada por ellos, porque ellos sostienen que la cuarentena no sirve, es anticonstitucional, entonces plantean ciertas diferencias en el trato al COVID. Bueno, la foto muestra que no había mucha gente, probablemente también por el distanciamiento que hacen entre ellos, no sé si se alcanza a ver, pero en general no tuvieron mucha convocatoria este tipo de Veranstaltungen. No sé cómo vamos de tiempo, pero si quieren les muestro el himno de ellos. Bueno. Ellos tienen un himno que dura 3 minutos, pero si llegamos al minuto y medio lo saco porque, bueno, se repiten las cosas, es una canción, pero que, digamos, resume muy bien, con subtítulos también para la gente que no sabe también alemán, qué es lo que persigue la AfD. A ver si puedo mostrarla. Von Aachen nach Berlin fragen sich Menschen, wofür das alles fehlt. Mit Schengen oder Maastricht hat Putin nichts am Hut. Will nur noch mehr Migranten, der Bürger scheut vor Wut. Es ist für unser Deutschland inzwischen höchste Zeit, sonst macht heimlich und leise die Scharia sich breit. Wer Kinderehen duldet, Kahanen akzeptiert, kann uns nicht mehr regieren, wenn echt nichts kapiert. Denn mit den Einparteien, da läuft hier alles schief. Doch jetzt gibt's eine Lösung, die ist alternativ. Wir müssen jetzt was ändern, wie ich die Dinge sehe. Es gibt nur eine Chance und die heißt AfD. In Deutschland und Europa. Bueno, no sé si quieren que siga, pero ya se dan una idea. Son todos los puntos que planteé. Digamos, la propuesta que hacen es justamente esa. ¿Por qué? Porque en el resto de los puntos, digamos, la gestión económica, la gestión relacionada a la relación con otros países, por ejemplo, no tienen muy en claro. O sea, la propia página oficial siempre hay como distintas Aussagen, distintos dichos entre ellos que no concuerdan el uno con el otro. Entonces, lo que está claro es lo que les mostré. Hay otras cosas más que plantean, pero después se desdicen entre ellos y no se sabe muy bien si asumiesen, si tuviesen la mayoría, cómo tratarían, por ejemplo, cuestiones de si salimos de Europa, qué moneda se usaría o cosas así. No plantean toda la solución, plantean solamente la disconformidad con estos temas que les digo. Ajá. Creo que es como, bueno, también después me gustaría escuchar un poco a los chicos que están ahí participando, pero es increíble cómo en algunas cosas se repiten en todos los países, no sé, las palabras, las frases, y también cómo se repite un poco la historia en cada país, porque obviamente tiene su particularidad en relación a la historia particular alemana, pero me llama la atención que hay varios, digamos, temas que afectan
sea, tal vez lo podemos ver hasta acá en la Argentina misma, o bueno, como dijo André, en Estados Unidos, con Trump. Es como bastante llamativo eso, como en diferentes lugares del mundo va concentrando, se va armando, digamos, estos eslogans que también son llamativos, porque obviamente que hay un sector de la población, eso también sería interesante analizar por qué, digamos, qué sector es el que está, digamos, defendiendo esto, qué sector es el que está pidiendo por esto. Y tal vez por lo menos desde lo que yo sé en Alemania, en el este, que es este sector, digamos, que quedó un poco marginado, si se lo ve de este avance, bueno, no sé, de la industria, o que quedó con los sueldos más bajos, y a donde además llegaron la mayoría de los inmigrantes a ocupar, digamos, lugares de trabajo, fue en donde más fuerte se dio este choque cultural que sirve tanto como caldo de cultivo para todas estas reacciones. No sé, es lo que yo pienso, pero no sé si alguno de ustedes tal vez que ha vivido o que conoce algo de Alemania quiere contar su experiencia, si conocían el AfD, si les llama la atención algo, o si, no sé, alguien que haya estado en Alemania, por ejemplo, ha escuchado algo del AfD, ¿les llamó algo la atención? Bueno, somos varios los que estuvimos en Sajonia y no sé quién más estuvo en Dresden, pero las reuniones en la Frauenkirche de los lunes son famosas. Y por lo menos en mi caso, cuando estuve en el instituto en el Goethe, en Dresden, me recomendaban no aparecerme por la Frauenkirche los lunes a la tarde porque se podría siempre. Así que, bueno, y también en la misma época, esto fue a finales de 2015, en Leipzig hubo una demostración muy violenta, con helicópteros, policía por todos lados. Y las únicas 3 horas que estuve en Leipzig las pasé en ese ambiente. Pero sí, en Sajonia tuvieron históricamente una presencia más fuerte que en el resto de Alemania. Curiosamente, también la izquierda es más extrema. Se ve que los sajones tienden a los extremos. Y por ejemplo, Anita, sí. No, me parece interesante. También lo he visto no solamente en Estados Unidos, por ahí en Latinoamérica también algún resurgimiento de la derecha, sino también en España, que hay como un nuevo partido que se llama Vox, que defiende principios similares, pero tienen una consistencia discursiva un poco más fuerte, pero son parecidos, solamente que como tienen otra historia, logran concentrar no solamente por sectores o zonas de España, sino por el discurso. O sea, no es como en el este de Alemania, que hay mayoritariamente gente de derecha, sino que en España, como que en distintas partes ya hay un resurgimiento de la derecha, porque rescata principios como más originarios, entre comillas. No sería originario, sería como mucho más conservadores, tradicionalistas, incluso en sectores que no te imaginas. Por ejemplo, hay muchos grupos de homosexuales que no se identifican con el lobby, que también están a favor de Vox, y uno se sorprende, pero termina siendo como interesante ver que no es una cuestión tan fácil de encasillar. Capaz que en Alemania es un poco más sencillo por la historia. Uno dice, bueno, este grupo por la ubicación geográfica se identifica más con la derecha, pero en España no se da así. Es como interesante ver que sí, hay un resurgimiento en todos lados, incluso en Europa, y seguramente habría que profundizar más para entender bien qué relaciones se dan ahí, pero claro, está bueno. Tal vez como pasa en Estados Unidos, que sí está también dividido como en Alemania más geográficamente. Vos, André, no sé, ¿qué has vivenciado vos que estás desde allá, desde Nueva York? Y yo viví en Carolina del Norte, donde estuve viviendo ahí para cuando fue electo Obama, y donde yo estaba eran muy republicanos, así que todos decían, si gana Obama me voy del país. Y después estaba en Nueva York cuando ganó Trump, y era como un funeral. O sea, yo trabajo en una escuela y los padres venían, justo tenía reunión de padres
porque hay clases de niños y estaban llorando, pero literalmente lloraban en la reunión, así que es como que he estado en todos lados. Sí, nunca te deja de sorprender. Hay inmigrantes que votan a Trump y no se entiende. Sí, pero es muy interesante cómo estas ideas nunca mueren. Totalmente de acuerdo. Porque van reviviendo, digamos. Sí, Caro, te vas a decir algo. No, perdón. Lo iba a relacionar lo que están hablando. Me pasa de ver cosas muy similares a partidos que ya he visto. En Suiza están los Sverigedemokraterna, que son demócratas, y no, ese es en Suecia, y en Suiza están como los cristianos demócratas. Ambos plantean lo mismo que mostraron en el video, lo mismo de este partido de AfD, pero lo que me llama de diferencia, por ejemplo, es que Sverigedemokraterna es un partido antiguo, o sea, es muy tradicional, no es algo nuevo. Me parece que de todos modos es como que se puede ver hoy en día, y de hecho yo me volví de Europa el año pasado, y de todos los videos de cosas que me han mandado mis amigos vi como un incremento exponencial desde que me fui hasta ahora de toda esta oleada anti-inmigración y de tratar de como o proteger lo nuestro y nuestra cultura y nuestra identidad, y un poco lo que mostraban los posteos de como ya tenemos Vielfalt dentro nuestro, no necesitamos más. Eso como que se está acrecentando, pero lo que veo es que es algo que ya venía, porque bueno, a pesar de que AfD es nuevo dentro de todo, estas ideas ya existían. Lo que pasa es que tal vez, bueno, en Alemania este partido lo empezó a traer de vuelta, pero cuando nos preguntamos cómo puede ser que algo que, bueno, por ahí no todos, pero muchos lo escuchamos y nos parece re descabellado, y vos ves que hay gente que está como, sí, tal vez es porque en realidad se agarran de cosas sociales y de sensaciones de pertenencia y de nacionalismo que vienen de hace un montón, porque eso nos explica, por ejemplo, Suecia, Alemania, son países que tienen muchísima inmigración, y es sabido que sin esa inmigración no estarían donde están, o sea, es sabido. Muchas veces la gente le contesta, bueno, dale, sí, hacemos lo que dice el partido que vos querés, ¿y quién nos limpia los baños? ¿Quién arregla las escuelas? ¿No? Digamos, y no hay, como dijo Cristian, no hay respuestas para un montón de cosas. ¿Qué pasaría si cierran la puerta y si realmente se hace lo que ellos dicen? Y como que ves el mismo factor en todos este tipo de partidos políticos, que de eso no se habla. O sea, bueno, por ahora solo cerramos la inmigración y vemos qué se hace, pero creen como que los países van a mejorar por sí solos sin los inmigrantes. Como que... No sé, veo eso, literal, me parece muy parecido a distintos partidos en distintos países que se maneja igual, y que sé que hay gente que los apoya, aunque queremos creer que no. No, y sí, aparte yo creo que también la situación económica es algo que motiva mucho, más allá que justamente también son países que están comparativamente bien económicamente, pero como todo miedo, o sea, se basa un poco en esta idea, o con, no sé, este rechazo a lo distinto, está basado en un miedo interno de yo creo, de perder algo, de perder lo que uno tiene, y que tal vez por este proceso de globalización, ahora cada vez más fomentado por el coronavirus, el miedo, lo que ha generado este intercambio global, es como un caldo de cultivo muy, muy bueno para todo esto nacionalismo, pero como vos decís, también tienen orígenes antiguos, y yo creo que acá en la Argentina también pasó, por ejemplo, en el momento de mayor inmigración, cuando, no sé, en el principio del siglo XX, cuando llegaron en 1900 la mayor tanda de inmigrantes, como también apareció este movimiento hispanista, tradicionalista, muy fuerte, que decía, bueno, estamos perdiendo nuestra identidad criolla, nuestra identidad española, nuestro idioma, y eso en la literatura se ve un montón. Creo que hay cuestiones, no sé, que funcionan mentalmente en la cabeza de los seres humanos en todos los espacios y tiempos. Eso es como re interesante. Nico, tenés el silencio. Te vi que estaba en posición de que querías ahí cambiar a partido político. Pues está. No, dije, a propósito, mañana es el Día del Inmigrante. Ah, bueno. A propósito. Quería hablar también, no sé si se escucha. ¿Hola? Sí, perfecto, Nair. Se escucha y se ve. Me dice que mi video está detenido, no sé qué pasa sí, hoy. Pero... No te ves, pero te escucha. Te escucha.
Ahora no, Ahora Paula. está silenciado. Ahora estás en Ahora no te silencio. escuchamos ni te vemos, Nair. A ver, si hago así, ¿me Ahí escuchan? está, Ahora te sí, vemos y te perfecta. escuchamos. Ahí está. ¿Me escuchan? Genial. Bien, decía que no sé si ya lograron, porque bueno, ingreso tarde porque tengo clase de griego, ya les había dicho, pero la otra vez vi la película, seguramente ya la vieron ustedes, Ha vuelto, ¿la han visto? La de... Es virada, sí, ajá, la de... Bueno, y me quedé como bastante impresionada, primero porque no sabía si lo habían hecho con escenas reales, con esto de entrevistar a la gente en la calle con ideas, digamos, neonazis, a ver si la gente se pondría o no. Yo entendí que era real la afirmación y me llamó mucho la atención de cómo muchos alemanes estaban a favor de eso, de esos ideales, y digamos como que me causó una impresión bastante grande. Y es algo que se está repitiendo en toda Europa. Hay países que están mucho más avanzados en esto. Hungría, de hecho, ahora, bueno, pues, sobre todo con el nuevo presidente, el nuevo ministro que tienen, que es bastante extremista, está tomando medidas cada vez más fuertes contra los inmigrantes. Y con respecto a lo que decía, no me acuerdo la chica antes, que por ahí los argumentos de los que están a favor de los inmigrantes es quién nos va a arreglar las cañerías, quién nos va a pintar las casas, siguen siendo posturas todavía poco, no integran demasiado al inmigrante, incluso aquellos que están a favor o aquellos que los defienden, en Europa en general, siguen teniendo la visión del inmigrante de manera utilitaria, como ese que nos va a venir a pintar la casa, a barrer y a limpiar, no de modo que se le da un lugar al igual que los ciudadanos o derechos y posibilidades amplias. Y esto no solamente en Europa, también en el mundo, acá también pasa. Entonces creo que la visión del inmigrante es algo que tiene que cambiar en todo el mundo y dejar de verlo como, bueno, algo que nos sirve, como por ejemplo, bueno, necesitamos mano de obra, de acuerdo, recibimos tantos inmigrantes, tantos refugiados de Siria, listo, llenamos el cupo, no recibimos más refugiados de Siria. Bueno, eso es lo que está haciendo por ahí Europa y lo maneja, y no solamente Europa, el resto del mundo también. Entonces creo que, bueno, y ya cuando esto no conviene, comienzan estos discursos que son de derecha, que son xenófobos, para justamente limitar desde la misma gente, desde el miedo de la gente, el ingreso de extranjeros. Eso es lo que quería decir. Tal cual, exactamente. Yo quería, hacer una acotación aparte, que bueno, algo que había estado pensando cuando creo que lo estaba diciendo Cristian, que en la página o en el partido incluso, no dan suficientes respuestas para algunos vacíos que quedan presentes, y no sé hasta qué punto eso sea un error, porque si nos ponemos a pensarlo, esos movimientos engloban a personas que tienen en contra básicamente de todo, solamente inculcan el miedo. ¿Qué es lo que pasa? Si dicen una propuesta para todo, por ejemplo, en el sistema económico, ¿cómo vamos a hacer? ¿Un mercado abierto? Hay personas que van a estar en contra. ¿Un mercado cerrado? Hay personas que van a estar en contra. Así perderían a los pocos seguidores que ya presentan. Entonces, esos vacíos lo dejan a la interpretación de la gente, diciendo justamente, sí, por supuesto, vamos a hacer todo lo que el pueblo quiera, pero no saben qué es lo que están votando en realidad, porque de vuelta queda un vacío. Entonces, esa interpretación es la que va a hacer que se ganen a más votantes. Y pasa lo mismo con la inmigración. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Lo vamos a dejar abierto? ¿Vamos a dejar que entren? ¿Quiénes van a entrar? ¿Solamente las personas europeas? ¿Las personas de refugiados? No se sabe, y bueno, me parece que eso es una manipulación en realidad, solo que es bastante complicado para poder ver cuál es el mensaje abajo o entre las líneas. Exactamente, yo creo que como se le llama también populismo de derecha, porque también es un discurso popular, o sea, pone el eje en el pueblo, solamente que bueno, son otros las motivaciones de la derecha y de la izquierda, pero digamos que el tema del miedo está presente en estos dos extremos, por eso creo que está bueno hablar de extremismo. Pero como Nico se está poniendo nervioso, y vamos, porque estamos ya andando por de todas maneras, Nico, avisar que vamos a hacer un corte, que vamos a seguir el encuentro que viene, siempre me sale clase. Tengo el chip. Bueno, eso justamente estuve por decir. Nos hablamos internamente que quizás conviene que
o sea, que no hacemos todos los partidos, que no hablamos de todos los partidos hoy porque se nos está acabando el tiempo, aunque no haya el límite de tiempo, pero lo que habíamos pensado es entonces hacer el juego, porque alguien tiene que ganar el voucher, la cerveza, y por otro lado, bueno, el juego, y después viene 1 o 2 partidos más, depende del tiempo que necesitamos. Bueno, necesitamos 2 equipos. Pueden ser personas, o sea, equipos unipersonales, o si no, hacemos equipos con 2 personas cada equipo. A ver, decidimos. ¿Quién está en el equipo A? Voluntarios. Somos voluntarios. Los que ya formaban parte en los tantos anteriores y no ganaban, pueden participar nuevamente. Lisandro y... ¿quién más? Y Carolina. Bueno, 1 contra 1. Me gano la cerveza, la cedo. Queda un poco lejos, justo ahora. Te la mandamos a Buenos Aires. No, te la mandamos. Yo estoy en Buenos Aires, Caro, así que te la puedo mandar yo. Con un pedido ya. Que hay acá. Quedaríamos de estar en Mendoza, amo. Carolina, ¿en qué nivel de alemán estás? B1. Bueno, está perfecto. Bien. Entonces, Lisandro y Carolina. ¿Sí? Sí, bueno. yo. Bien. Cada uno se puede elegir una persona que sirve como joker, como comodín, que no gana nada. Sí. Lisandro, ¿a quién elegís? Andrea. Bueno, Lisandro. Carolina, ¿a quién elegís? Cristian. Cristian, ¿no? Perdiste, Lisandro. ¿En qué consiste el juego? Yo les voy a hacer preguntas, que son, por ejemplo, la primera pregunta: ¿Was kaufst du im Supermarkt? ¿Qué compras en el supermercado? Y ustedes tienen 1 minuto para responder qué compran en el supermercado. La idea es que se tiran las palabras, o sea, Carolina, por ejemplo, vos decís lo que compras en el supermercado y sigue Lisandro con lo que compras vos. Cuando Lisandro termina de decir su palabra, vuelve Carolina. Tienen 1 minuto. La persona que ya no sabe qué comprar en el supermercado o no sabe responder las próximas preguntas y se acaba el tiempo justo en el momento que le toca a esa persona, pierde. ¿Sí? Como el juego de la FIFA, pero digamos con palabras. Claro. En cada ronda tienen un comodín. Pueden consultar a la persona electa y, bueno, que tire una palabra. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces busca acá el timer para medir el tiempo. Es siempre 1 minuto, después va a sonar un sonido. Bueno. La primera pregunta. Empieza en esa ronda Carolina con la primera palabra. Was alles würde man im Kofferraum deines Autos finden? O en español, ¿qué cosas se encuentran en el baúl de tu auto? Carolina. Ein Regenschirm. Getränke. Ein Pulli. Mantel. Fußball. Bier. Was? Bier. Ein Bier. Ja. Eine Flasche Bier. Ja. Vielleicht Gepäck. Okay. Ein Koffer. Wie sagt man das? Warte mal.
Ich kenne keine Ahnung über Autos, das ist das Problem. Die Schlüssel, sodass man kann die Schraube. Y se acabó el tiempo. Lisandro ganó la primera ronda. Era muy difícil, Acuérdense. Carolina, querías decir el gato. Ya, tipo, sí, la llave esa que es como una cruz para sacar los tornillos. El Lisandro ganó la primera ronda y no se olviden que tengan un comodín. Cuando dicen comodín, el comodín puede ayudar. Bien. Y seguimos con la siguiente pregunta. Va mal, Nico. Lisandro, tenés que escribirnos al Instagram para hacernos acordar de que te mandemos el voucher para que te tomes Bueno. una tía. Dankeschön. Bitte schön. Muy bien. Esa es también divertida. ¿Welches ist dein Lieblingsgetränk o cuál es tu bebida favorita? Lisandro empieza. Mezzomix. ¿Bist du? Caro hat schon gesprochen. Lisandro, te toca de vuelta. Heiße Schokolade. Minze-Tee. Mate-Tee. Bier. Okay. Wein. Aber welches Wein? Weißwein? Ja, Weißwein. Dann man kann vielleicht eine Cola nehmen. Okay. Orangensaft. Ich habe schon Limonade gesagt. Rápido. Oder Rotwein nehmen. Eso está justito. ¿Qué dice la...? Yo opino que fue a tiempo. Fue sobre la marca, así que cuenta. Sí, bueno, Sí. entonces la segunda ronda también da un punto a Lisandro y por la diversión No, a la Caro. Ah, a la claro, cara. claro. No. Sí, perdón. Escuché mal. Entonces vamos a hacer lo contrario. No, está bien. El juramento lo decía. Bueno, entonces se va a poner más emocionante todavía porque jugamos una tercera y última ronda y no se olviden tampoco de los comodines y esta es la ronda decisiva entonces. A ver, voy a elegir la última pregunta. Esa es divertida. No, esa es para mí. No, esa es muy difícil. A ver. Esa. Was braucht man für eine Expedition auf den Mount Everest? ¿O qué se necesita para una aventura subiendo el Mount Everest? Carolina, vos empezás. Estaría listo. Bueno. Wanderschuhe. Mantel, nochmal. Eine Rucksack. Okay. Comodín. ¿Está ahí mi comodín? Wasser. Wasser. Gut. Danke. Einen Seil. Muy bien. Okay. Bist. Sonnenbrille. Okay. Regenschirm? Keine Ahnung. Ja. Hammer. Oder Okay. Schlagzeug? Schlagzeug. Ja. Una batería. Una batería. Schlagzeug, sí.
Eso fue justito. ¿Qué dice Álvaro? No me tiren el muerto a mí. El último que dijo fue Lisandro. Fue Lisandro el último que dijo, sí, vamos a hacer. ¿Quién ganó entonces? Lisandro. Lisandro obtuvo el segundo punto y con eso ganaste el voucher. Aunque con un par de palabras medios. Un paraguas, escuchando. No, está bien. Una aventura alternativa. Muy bien. Bueno, Lisandro, escribir entonces a nuestro grupo en Instagram y te hacemos llegar el voucher. Es para una cerveza en el Bar Cristóbal, acá en Colonia y España. Bueno. Donde nos juntaríamos normalmente si no hubiera una pandemia. Pandemia mundial que nos estuviera. Sí, ahí donde no. A todo esto, cuando se normalice todo esto, ya saben que ahí nos juntamos y que los esperamos y las esperamos para que bueno, se reúnan presencialmente con nosotros todos los jueves a las 9 horas, puntual. Bien. ¿Y se despidió Andrea? Seguramente no. Veremos en 2 semanas. Bueno, sigo yo con el Chiribú. Bueno. Ustedes me dicen cuando se vea la pantalla. Sí, perfecto. Un poquito grande se ve, me parece, Nico. Pero ahí lo pongo en modo de presentación. Acá. Bueno, seguramente llegará un poco tardada la imagen y me van a escuchar antes de que presente las imágenes. Trato de que sea más o menos simultáneo. Bueno, voy a presentar el partido CDU. Es el partido que en español sería la Unión Cristiano-Demócrata Alemana o en alemán die Christlich-Demokratische Union Deutschland. Voy a empezar a decir información general, después pasamos también a lo que son los miembros, los cancilleres, las figuras importantes, las coaliciones o las alianzas entre partidos para formar un gobierno y sí, eso más o menos va a ser la presentación. Bien, empezamos con la información general. El partido se puede decir que tiene 2 fechas de fundación. La primera fundación que fue en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en varias ubicaciones, en varias ciudades de Alemania, se crearon estas uniones cristiano-demócratas y cristianos sociales. Y después una segunda fecha de fundación que es en el 1950, cuando de esos pequeños grupos y grupos individuales se funden y se crea entonces una unión a nivel nacional, que es la que hoy conocemos y que es ese partido. A ver, acá. El primer canciller federal fue Konrad Adenauer. Como dijimos antes, el canciller no es el ministro de Asuntos Exteriores como acá en Argentina, sino que sería como la figura del primer ministro, el jefe de gobierno. Y el primero fue entonces Konrad Adenauer, que anteriormente era el burgomaestre o el alcalde de la ciudad de Colonia. En Colonia, ciudad importante para la fundación de la CDU, porque ahí se crearon, se redactaron el primer programa, no es un programa, pero una redacción de la ideología, del guión, digamos, que es de lo que es el partido. Después, una pregunta, perdón.
Sí. Hoy en día sería más del sur el partido por el tema de lo religioso, la dirección que tiene el partido, o sigue teniendo, digamos, su foco fuerte en Colonia. O es Baviera, no sé. En Colonia, creo que el actual gobierno, o sea, el ayuntamiento, no sé si tiene un gobierno del CDU o del SPD, no estoy muy seguro. Pero en general, claramente uno de los fundamentos es el social catolicismo, el social cristianismo al que se basa el partido. Pero tienes en todo el país sus seguidores y la gente que vota ese partido. Sí, es bastante distribuido en toda Porque está más distribuido en el sur, digamos, no sé, en toda Alemania en general. Tenés razón, es en tanto que el sur es un poco más religioso, en Baviera en general, y ahí sí vamos a ver en la última diapositiva su partido hermanado, que es la CSU, que es un partido que tiene básicamente los mismos fines, pero que funciona solamente en Baviera. Y sí es ese partido desde 1968 más o menos, obtiene en las elecciones provinciales de Baviera casi siempre hasta el día de hoy la mayoría absoluta. Entonces sí, ahí está, la gente vota, la gran parte de la población de Baviera vota al CSU, eso sí. Volvemos al canciller Konrad Adenauer, que fue el primer canciller, burgomaestre o alcalde de la ciudad de Colonia, y después formaba parte y era jefe, era el presidente del consejo parlamentario, de ese consejo que nos habló Jorge, que estaba a cargo de redactar la ley fundamental, el Grundgesetz, en 1948 hasta 1949. Acá vemos en la siguiente imagen todos los jefes de gobierno, los cancilleres, que eran del CDU, que era el primer canciller Konrad Adenauer, que por 16 años era el canciller federal. Hay que decir que el canciller puede ser candidato, no tiene límite de legislaturas, de mandatos, y se puede proponer a esa persona ilimitadamente a ser reelecta. Lo mismo pasó con Ludwig Erhard, que era el ministro de Economía en el gobierno de Konrad Adenauer, y de hecho Konrad Adenauer dio un paso para atrás para darle la posibilidad a Ludwig Erhard, que es la persona que vemos acá con el cigarro gigante, para ser canciller, para ser candidato de canciller, y fue electo. Después sigue Kissinger. Kissinger, no sabría decirle mucho sobre Kissinger, pero sí que fue la primera vez después de su gobierno que la CDU perdió la elección general del Bundestag, del Parlamento, y entre Kissinger y la siguiente imagen, Helmut Kohl, podemos ver que hay un tiempo largo que no estaban a cargo del gobierno, porque hasta Kissinger tenemos las fotos en blanco y negro y de repente están en color. Entre esas dos fotos hay tres legislaturas de casi 4 años cada una, del SPD con Willy Brandt después de Kissinger y después Helmut Schmidt. Y Helmut Schmidt perdió la moción de censura en el 1982 y el seguidor era Helmut Kohl, que también durante, creo que fueron 4 mandados, era el jefe de gobierno, y es conocido porque se le llama el canciller de la
unión o de la unidad, ya que durante su mandato surgió la reunificación de las dos Alemanias, de la República Federal de Alemania junto con la República Democrática de Alemania. Entre Kohl y Merkel también ha pasado una legislatura y media del SPD con Gerhard Schröder, y él hizo una Vertrauensfrage, que es una pregunta al Parlamento si todavía siguen apoyándolo. La perdió, y en el 2005 entonces fue votada Angela Merkel como jefa de gobierno, y cumple su mandato hasta hoy día. Ya anticipó que en el 2021, el año que viene, en las elecciones del año que viene, no se va a postular nuevamente como candidata de canciller ni para otro cargo político. Nico, y a todo esto, justo también, tal vez está bueno decir esta particularidad que tiene en Alemania, o que justo con Adenauer y Helmut Schmidt, tienen como asociaciones en donde también promueven muchas actividades culturales, y entre esas también becas para ir a Alemania. A eso vamos al final. No, está bien. Bien, vamos a hablar de los miembros. Hoy en día, en el 2017 por lo menos, el partido CDU tenía 427.000 miembros activos. La edad promedia es de 59 años, pero los que hoy día se asocian al partido tienen una edad promedia más alta todavía, de más de 60 años. Solo el 25,8% de los miembros son mujeres, y de los miembros que hoy se asocian ya aumenta un poco ese número, el porcentaje, que son un poco más del 30%. O sea, el 30% de los nuevos socios son mujeres. Programa. El partido, el CDU, si bien hubo ese guión en el que se escribió en el 1945, nunca tuvo un programa hasta el 1978, justamente el año cuando por primera vez no obtuvo la mayoría para activamente formar un gobierno, y por primera vez hizo trabajo de oposición. Entonces ahí se plantearon, podríamos hacer un programa. Antes se negaron a hacer uno para justamente ser más flexibles, y su finalidad siempre fue y siempre ha sido de gobernar. Eso es una particularidad. Cuando otros partidos, como los Verdes, por ejemplo, o la AfD, que dijo claramente, nosotros en primer lugar queremos hacer el trabajo de oposición, el CDU siempre quiere la finalidad de ser parte del gobierno y senior partner, o sea, el partido que obtuvo la mayoría entre los aliados, entre la coalición. Entonces, el primer programa es en 1978, y modificaron el programa después del año 2000, creo que fue en el 2005. Vamos a la ideología. ¿Cuál es la ideología del CDU? En primer lugar, en tanto a la economía liberal, apoya o se identifica por el Estado benefactor. O sea, si lo explicamos muy reducidamente, es el mercado libre, la competencia, junto con el sistema social. Significa jubilaciones, la versión alemana de lo que sería el Kindergeld, ¿cómo se llama? El unitario de niños, ¿cómo se llama? La contribución, bueno, no sé cómo se llama, pero el Kindergeld, o sea, que se paga asignación única. Asignación por niño, universal por hijo. Bueno, eso. Como la versión alemana de eso.
y bueno, otras cuestiones sociales. También en tanto a cuestiones sociales, la política familiar es un punto muy importante en la CDU y muy conservador. Actualmente se están poniendo un poco más liberal en ese sentido. Por ejemplo, con el matrimonio igualitario, que recién en el año 2017 fue aprobado en el Bundestag. Y en conexión, en contexto con esto, también la ideología social católica o social cristiana, que en ese debate del matrimonio igualitario, por ejemplo, Angela Merkel dijo que ella va a votar en contra del matrimonio igualitario, ya que su creencia, su fe, por la convención religiosa que tiene. Pero también hace referencia Angela Merkel, para dar otro ejemplo con ella, a esa ideología social católica, cuando habló, por ejemplo, de la crisis de los refugiados e hizo referencia al humanismo en el cristianismo, al decir wir schaffen das, lo lograremos, y abrió las puertas, las fronteras para que los refugiados que estaban en Hungría y pasaron por Austria pudieran entrar a Alemania. Ahora voy a lo que dijo Macarena. Las asociaciones y las fundaciones que son asociadas con ese partido. Hay varias organizaciones, asociaciones y fundaciones que son subsidiadas tanto económicamente como institucionalmente por el CDU, y que en muchos de esos casos miembros y diputados del CDU forman parte de esas organizaciones. Por ejemplo, del Wirtschaftsrat del CDU, que es el Consejo Económico, después, o sea, eso en tanto a la rama económica, después una rama social, que es la unión de las lesbianas y de los gays de la Unión, o sea, de la CDU, y que sostienen obviamente socialmente una posición más liberal. Después la Werteunion, que es el contrapeso a esas modernizaciones que se están llevando a cabo en la CDU. Por ejemplo, la Werteunion, en la cual también hay diputados del CDU, criticó fuertemente la política migratoria que llevó a cabo Angela Merkel. Después, la Konrad Adenauer Stiftung, seguramente la han escuchado una vez, ya que tiene una sede en Buenos Aires, y eso es lo que dijo Macarena, que también otorga becas. En cada partido importante tiene una fundación, por ejemplo la Konrad Adenauer Stiftung del CDU, la Friedrich Neumann Stiftung del FDP, que también están presentes en Buenos Aires, y otros. Y no hay que olvidarse de la Junge Union, que es la organización juvenil de la CDU. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Por mi parte no. Yo tengo una. Sí. ¿Qué tan fuerte es el movimiento de los jóvenes? Vos decías recién que la mayoría de la gente que está afiliada es mayor de 60 años. ¿Cuánto peso tiene la Junge Union en el partido, según tu opinión? Tiene peso y se puede ver que muchos de los participantes, de los miembros de la Junge Union, después pasan a ser miembros o diputados, o hacen ya política a otro nivel, al nivel de la CDU, del partido matriz. De hecho, el secretario general de la CDU es el jefe de la Junge Union, así que tiene una conexión bastante fuerte. Pero en comparación con otros partidos como el SPD, los socialdemócratas,
que tienen más influencia aún en la política de la organización matriz. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Mi pregunta, ya te la he hecho en privado, pero ahora la voy a hacer pública. ¿Por qué, digamos, o cómo podemos relacionar que un partido que tiene, digamos, ciertas tendencias conservadoras haya sido, digamos, tan abierto o tan progresista en la apertura fronteriza hacia los inmigrantes, cosa que se destaca Alemania con Angela Merkel o con el CDU en relación a otros países europeos? O sea, ¿cuál es la relación o por qué, digamos, si todavía no se han abierto en ciertos aspectos como el matrimonio homosexual, porque sí fueron los que empezaron con esta gran apertura hacia la inmigración? No entiendo bien. Que por qué, digamos, el CDU siendo que es un partido que en ciertos aspectos es más como conservador, ¿cómo fue que llegó Angela Merkel digamos, a ponerse esta idea, este objetivo tan claro de abrirle la puerta a los inmigrantes cuando el resto de sus aliados, tal vez políticos en Europa, no la acompañaban? Digo, no es conservador en todos los aspectos, pero sí, digamos, tal vez era un tema con el que perfectamente el CDU no podría haber negociado y lo hizo, y fue, digamos, una de las cosas que le sacó bastante, no sé, rating en algún punto a Angela Merkel o a su partido. Ahí Carolina dijo que por la religión, y me parece que sí es un aspecto importante, que Angela Merkel de hecho hizo referencia a la religión, al cristianismo, cuando dijo tenemos que actuar como cristianos y tenemos que abrir, por lo tanto, las fronteras y mostrarnos humanitarios. Uh-huh. Pero también quizás fue una de las razones que Alemania tiene una responsabilidad importante dentro de la Unión Europea, dentro de Europa, al mostrarse humanitario, con la historia y con la responsabilidad que después cae sobre los alemanes y sobre todo de la política alemana. Es muy fácil, para criticarlo ahora, es muy fácil que Alemania hizo o sea, Alemania tiene una ley que está en la ley fundamental, el Asylrecht, que cada persona tiene el derecho de pedir asilo en Alemania si anteriormente no ha pasado por un Drittstaat, por un estado tercero, significa por otro estado europeo. Significa que si un refugiado, por ejemplo, llega a Italia en barco desde la costa de África, ya ha llegado a un país europeo, por lo cual Alemania se lava, por así decir, las manos y no está obligada a recibir ese refugiado. Entonces, no tiene costa, es bastante difícil llegar a Alemania sin cruzar un país anteriormente. Y bueno, eso fue como la responsabilidad también dentro de la Unión Europea que tomó Alemania. Y sí, que hoy en día no hay tantos refugiados como en el 2015, por ejemplo, pero todavía hay programas de traer gente a Alemania. De hecho, hoy llegó un avión con, no sé, 130 personas de Grecia, donde gente necesitaba urgentemente el asilo. Sí, medicación. Medicación. Sí. Sí, esa medida que tomó Alemania fue bastante criticada. Primero, en realidad Alemania por ahí se toma estas libertades para declarar esas cosas porque es uno de los países más fuertes económicamente dentro de la Unión Europea.
y realmente no le convino para nada a Grecia, a España y a Italia, justamente porque obviamente son países costeros y simplemente por hacer el ingreso ahí estaban obligados a alojar a los inmigrantes. Y esa modificación también la hacen, tengo entendido, tengo una amiga que trabaja en la Cruz Roja, es belga, y me decía, bueno, justamente cuando la entrevisté para hacer esto de los inmigrantes, me decía que fue como bastante la versión oficial de Alemania, ¿no? La de Merkel, cuando habla la Comunidad Europea, cuando habla el mundo, dice que sí, bueno, el ideal cristiano, que sí, ayudemos a los sirios, pero cuando se evalúa el porqué o las verdades ocultas, era bueno, pero era la obligación esta que tienen de ser humanitarios, al igual que Francia, y también lo más importante era que estaban en un déficit de mano de obra de no sé cuántas personas. Entonces, extrañamente, reciben la cantidad de inmigrantes que necesitaban, de refugiados, para llenar el cupo, y una vez que se llena el cupo, salen estas medidas restrictivas que ponen un freno. Entonces, digamos, queda como retumbando, queda como en el eco del resto de la comunidad europea y del mundo las intenciones de Alemania con respecto a los refugiados. Hasta qué punto fue humanitario y hasta qué punto fue de nuevo, como si fuera una especie de Turcos 2, pero esta vez con sirios. Yo en eso creo que lo que decís, Naira, está buenísimo. Sí, es verdad, y se puede explicar este paso. Sí. No, iba a decir que está re bueno verlo también, o sea, de los dos lados, porque es cierto que, bueno, una de las cosas que se habla, por ejemplo, de la cantidad de mano capacitada que ha recibido Alemania a partir de la inmigración. Por ejemplo, muchos de los migrantes de Siria eran generalmente capacitados, muchos médicos que ingresan, digamos, al sistema estatal alemán sin necesidad de que ese Estado invierta, porque ya esta inversión ya la ha hecho ese país de origen. Pero también en favor de Alemania, yo por lo menos, tal vez una experiencia subjetiva y personal, pero cuando yo estuve en el 2016, pude trabajar 3 meses, 4 meses en una agencia en donde se hacían traducciones para refugiados y se recibía gente de todos los lugares. En realidad yo al principio decía, qué raro, porque no creo que necesiten gente de español, porque había muchos de Siria, pero había gente de Venezuela que iba también, ya en el 2016. Y realmente, fuera la intención que sea, que no digo que no sea importante, creo que es importantísimo, pero tienen un sistema muy bueno, muy organizado, primero de subsidios, de capacitación, los llevan a la Agencia Federal del Trabajo y les ofrecen capacitaciones, cursos de alemán, les brindan un subsidio hasta el momento en que ellos alcancen el nivel suficiente de alemán para que puedan trabajar. Es cierto, se van a insertar al mundo del trabajo tarde o temprano, pero también creo que se hace de manera más responsable de lo que tal vez se quiso hacer en la Argentina, también un objetivo político que fue, sí, recibamos a los sirios, hagamos familias que se prendan a recibir a sirios, y llegaron acá un montón de sirios y se volvieron muchos de ellos de nuevo a Siria, porque no se les brindó absolutamente nada, verdaderamente. O sea, a nivel Estado fue como una cuestión discursiva, y en la práctica yo lo que sí noto a favor, o sea, que me gusta de Alemania, es que en ese caso realmente brindan oportunidades. Entonces, es cierto lo que vos planteás también, ese otro lado que está buenísimo, analizarlo, pero también veo que hay en la práctica un beneficio. Sí, para también dar mi opinión de ese punto, es verdad lo que decís, Nair, que no se aprovechó en un sentido negativo, pero se vio, uno analizó que la guerra en Siria empezó en el 2011 y hasta el 2015, donde estuvo el punto más alto, el pico de la crisis de refugiados y de la ola, entre comillas, de refugiados,
eran justamente los profesionales que tenían los recursos también para ir a Alemania y para ir a Europa. Y eran entre ellos médicos, no sé, ingenieros y otras personas capacitadas que podían trabajar en Alemania. O sea, de hecho se buscó y se facilitó para el ingreso al mercado laboral. Pero después, en el 2015, se vio que de repente no eran ya los profesionales, sino que era el gente de todas profesiones y de todo nivel social que refugió de Siria hacia Europa. Y ese punto tan importante donde Merkel dijo que ya lo lograremos, y cuando decidió de abrir las fronteras, eso ya no eran la gente con los profesionales, digamos, la mano de obra profesional, sino de todo color profesional, digamos. Sí. Pero seguimos con el CDU. Vamos de vuelta. Y vemos un poco lo que son los gobiernos. Acá, a ver, trato de poner laser. ¿Dónde está? Acá abajo. Okay. Eso es mi laser pointer. Acá abajo vemos entonces en esa barra el partido que más votos obtuvo en las elecciones generales, que el negro es el CDU, el rojo el SPD. Vemos entonces que desde 1949 hasta el 1969, significa durante 20 años, el Estado estuvo a cargo, por así decir, de un gobierno liderado por la CDU. De hecho, en el 1958, acá vemos una pequeña brecha, obtuvo por primera y última vez en la historia la mayoría absoluta, y era una posibilidad única de gobernar solo, sin ningún aliado, sin ningún otro partido. Sin embargo, después sí decidieron de coalir con la DP, Deutschlandpartei, que hoy en día no existe, y con la FDP, los liberales. Y acá al lado tenemos el Junior Partner, que es el otro partido de la coalición. Vemos claramente que en esa barra los liberales, la FDP, es el partido que estuvo en la mayoría de las coaliciones, de las alianzas partidarias durante la historia. ¿Sí? Y a veces con tres partidos. Por ejemplo, acá en los primeros años se ve que era una coalición de CDU, de los liberales y de la Deutschlandpartei. Vamos a la siguiente. Hoy estamos en el 19º Bundestag, en el Parlamento alemán, y vemos acá la Sitzverteilung, la distribución de escaños en el Bundestag. Sería quizás interesante ver cómo son las elecciones para un próximo Stammtisch. Ya dije que se votan los partidos políticos. Lo explico brevemente. La boleta electoral, el boleto electoral tiene dos franjas. Una es un candidato directo de la circunscripción electoral local. Significa cada partido propone un candidato directo, como si fuera en Mendoza, en Guaymallén, en Luján, ¿no? Y el candidato que, por ejemplo, en Mendoza obtiene la mayoría de los votos, automáticamente va al Bundestag, tiene un escaño en el Bundestag. Y en la segunda franja se vota por provincia, sería por Mendoza, San Juan, ¿no? Y en esas se decide proporcionalmente los escaños en el Bundestag. Significa, si el partido CDU en Mendoza obtiene un 20% y el SPD un 15% y la AfD un 10%, entonces van en ese orden
con la cantidad proporcional al Bundestag. Hoy tenemos entonces 246 escaños o asientos del CDU, del SPD un poco menos, 152. Estos dos partidos, el CDU y el SPD, forman actualmente el gobierno alemán, y después la oposición, con el partido de la oposición más grande, que es el AfD, con 89 escaños, seguido por el FDP, Die Linke und die Grünen. Acá vemos una imagen con más claridad. Como dije al principio, está ordenado en orden del color político. A la derecha, siempre desde un punto de vista del lector o del que habla, la AfD, después los liberales, y después la fracción más grande, que es el CDU, los negros, que forman parte con el SPD, acá, los rojos, y tienen entonces más del 50% para formar un gobierno. Y así, ahora nos volvemos azules, espero que se vea, ahí, porque seguimos con el partido de la CSU. Brevemente, quizás vieron que los escaños en el Bundestag forman parte del CDU-CSU. CSU, lo dijimos ya, es el partido hermanado de la CDU, los socialdemócratas, los christlich, no, ahora me olvidé, bueno, pero, a ver. Unión. Eso debe ser, es social. Que es el mismo partido, digamos, que funciona solamente en la provincia, en el Estado Federado de Baviera. Y entonces también ahí se saca la proporción y juntan, también tienen ministros actualmente, y quizás se va a proponer el gobernador de Baviera actual para ser candidato de canciller en las próximas elecciones. Eso está en las nubes, lo tenemos que ver. Sí. Bueno, eso fue entonces una pequeña introducción a lo que es el CDU. Bueno, Nico, no sé si te parece que hagamos el corte acá porque se nos ha ido un poco el tiempo y sigamos después con los próximos partidos que quedaron. Dale, me parece muy bien. Bueno, y todos los demás que han participado también, si quieren proponer después para los próximos Stammtisch algún tema, alguna idea, etcétera, algún comentario, son bienvenidos y pueden ingresar al Instagram, que es stamm.tischmendoza. ¿Sí? Ahí anoto en el chat. Ajá, buenísimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. Hola, ¿ahí se escucha? Sí. Me pareció muy importante, o sea, todas las cosas que han hablado. No tenía mucho conocimiento sobre el sistema, bueno, de los partidos políticos de Alemania, y la verdad que me ha parecido muy buena también la información. Y siguiendo también con el tema anterior que habían hablado, sobre el tema de las personas migrantes, que eso también es producto de la globalización, que también eso de los partidos acerca de la derecha, de que toman frases comunes, o sea, y las materializan como en eslogan político, eso también es como una clara captación hacia volver también, sería como heterogéneo también a sus votantes, no solamente en el partido en el que residen, sino en los bloques también que se conforman, como en la Unión Europea, en el Mercosur también, y eso se ve que se materializa en esas cuestiones. Bueno, eso fue lo que entendí. Sí, exactamente. Yo creo es una cuestión de opinión, pero yo creo lo mismo que vos decís, estoy de acuerdo con esa mirada. Y bueno, eso, y espero que me inviten de vuelta, y me pareció muy interesante todo así. Eso. Así, no solo te invitamos, sino te esperamos la próxima. Bueno,
Quizá las próximas se vienen los de los de izquierda. Eso, los de izquierda, vamos. Eso es lo que le gusta al Nico. No comentario, pero lo que les quiero decir que tenemos un grupo en WhatsApp. Los que no están todavía en el grupo de WhatsApp pueden mandar su número en el chat y voy a agregarlos si quieren. ¿Y qué más? Sí, ahí en ese grupo voy a compartir un pequeño programa radial, un tipo podcast que hicimos con Jorge. Ahí te agrego, Juan. Que hicimos con Jorge justamente sobre los órganos constitucionales de Alemania, por si les interesa. Y vamos a seguir produciéndolo, así que los mantengo al tanto. Y otra cosita antes de terminar, Juan, perdón, no sé, Álvaro, ¿querías hablar? No. Adelante, Maca. Quería preguntarle, no sé si Juan o Isa, que hoy no hablaron, si quieren, no sé si tienen alguna duda, tal vez no les dimos espacio para que dijeran nada, entonces, tal vez, si no quieren, no hay problema. A mí me parece interesante la política porque ayuda a entender la situación de un país que es bastante compleja porque está acompañada de la historia, de la evolución de las personas, del modo de pensar. Entonces es extensa, pero interesante en ese sentido porque cada país tiene su historia, ¿no? Yo como peruana comprendo algunas cosas desde mi visión de peruano y un argentino ve desde su visión de argentino, ve ciertas cosas de la historia y de la política, y eso me parece interesante para analizar, ¿no? Personalmente. Buenísimo, qué lindo, Isa, que estés participando, porque tenés también otra mirada de otro país de Latinoamérica para aportar. Y no sé si Juan o ya se fue. No, ahí está Juan. Ahí. Sí, no, yo no hablo mucho porque de política la verdad que no sé nada. Yo estoy en arquitectura nomás. Así que, pero sí, muy interesante para ir aprendiendo un poco. Y Juan, ¿te gustaría algún tema en especial para un próximo Stammtisch? No sé, desde el lado del arte, que tal vez eso, no sé, qué tema tal vez te interesa de Alemania como para pensar, para hacer un encuentro. La Bauhaus está buena. Pensar, está el tema de la Bauhaus. La Bauhaus, estaría bueno eso. Ahí queremos que charles. Si hablan de la Bauhaus, yo el año pasado hice en la Semana de las Artes una exposición del teatro en la Bauhaus. Mira. Bueno, buenísimo. Entonces sale Bauhaus. Entonces se van a dar vuelta los roles, lo preparan ustedes y nosotros estamos de oyente, ¿eh? Les entregamos la cuenta, el Instagram, todo. Bueno, por lo pronto la semana que viene terminamos con este tema. La otra. Tengo una pregunta antes de que terminen, seguramente todos lo hablaron porque yo ingresé tarde, pero quería saber si ustedes que estuvieron en Alemania, viviendo, estudiando, si habían sentido alguna especie de, digamos, o sea, cómo eran los alemanes con ustedes, porque he escuchado distintas visiones. O sea, yo he tenido amigos, tengo alemanes que son amigos alemanes que son re buenos, re abiertos de mente, pero he escuchado de gente que ha estado en Alemania y que ha sentido como discriminación o que los han dejado de lado o que les han dicho algo. Entonces quería saber cuáles habían sido su experiencia o en general, cómo consideraban ustedes la sociedad. Mira, tenemos acá un alemán que es terrible, por eso no sé si podemos hablar ahí enfrente de él. Bueno, el Nico es alemán, así que tenemos que sacar el cuero con cuidado. No. Yo por lo menos digo mi experiencia, si me permiten, y después me callo, prometo. Yo soy una gran amante de Alemania, así que lo amo a Alemania y me encanta y realmente, no sé, admiro un montón de cosas de Alemania, pero en mi caso que fui al este, la primera vez que fui, yo sí me sentí un poco discriminada, pero no por los alemanes jóvenes ni por los estudiantes, sino
primero porque fue una ciudad re pequeña, del este, en donde la población local realmente eran personas que no habían tenido mucho, o sea, contacto por muchísimos años con personas de otros lugares, entonces había un cierto rechazo a personas, o sea, yo sí lo sentía. Pero de todas maneras, a nivel universitario eso no lo noté de ninguna manera y al contrario, me sentí sumamente, no sé, bien acogida, ayudada. De hecho, mis amigos que hice en ese momento los sigo conservando y como un vínculo muy fuerte. Entonces, como que vi los dos lados también de Alemania, esas dos caras. Estudiantes sumamente progresistas con ideas sumamente de vanguardia y también una sociedad en una ciudad en particular que sí mostraba, o por lo menos yo lo sentí, reticencia hacia el inmigrante. Claro. Y por ahí también habría que hacer una diferencia entre lo que es ser un inmigrante realmente, vivir en Alemania como extranjero y ser un estudiante de intercambio. Porque la universidad en general está llena de gente joven y la gente joven tiene ideas muy progresistas, entonces tiende a ser más abierta. Por ahí la gente grande no, y en el contexto del intercambio, en donde hay una acogida muy grande por parte de la universidad y de los grupos de intercambistas, contra, no sé, ser un trabajador, un inmigrante realmente en Alemania. Yo no sé cómo será, porque nunca, no tengo la experiencia, pero habría que ver cómo es. Y también es cierto que la zona de Alemania influye mucho en ese tema. Yo estuve en Baviera y la gente grande conmigo fue muy generosa. También cuando estaba en la universidad me ayudaron y no hubo problema, pero no es la misma experiencia de los chicos que han ido a otras zonas de Alemania por ahí. Bueno. Gracias. Está bien ahí. Bueno, entonces nos veremos dentro de 2 semanas. Terminamos con los partidos políticos. Nos quedan 3. Nos vamos a inclinar un poco hacia la izquierda en la próxima reunión y esperamos que primero lo hayan pasado lo mejor posible, que les haya servido, que hayan aprendido, que se hayan entretenido, ¿por qué no? Y que vuelvan en 2 semanas. Y vayan anotando en el calendario la Bauhaus, porque eso es lo que se viene después. Sí. Así que Juan, ahí te toca a vos. Y la Isa. Y la Isa. Eso, todo ahí después nosotros estamos acá tomando cerveza y ustedes charlan y lideran la conversación. Bueno, muchísimas gracias. Y creo que también, otra cosa, lo último, cortito, que tal vez cambiamos el horario. Estén atentos al Instagram. Bueno, chao, tschüss. Chao a todos, adiós, tschüss. Chao. Vielen Dank. Tschüss.